Cuando algo pasa, o tú quieres hacerlo más chiquito, o tú quieres no verlo en general. Y lo que más sorprendió es que tocó a sectores que nunca eran tocados. ¿Qué Dios tiene detrás de esta situación? Y pocas veces nos había tocado como reflexionar colectivamente. Murieron más de 200 Rubí Pérez. Somos todo y somos nada. A veces nosotros no logramos entender la misericordia de Dios. ¿Cuántas personas tú crees que se pueden perder para que muchos se salven? Bien, mi gente, buenas noches. Hoy nos encontramos en un capítulo más, un episodio más, un capítulo como que toda una serie. Sí. Estamos aquí, realmente tenemos No es la primera vez que tú dices capítulo. capítulo, ¿verdad? Si usted me quiere ver diciendo capítulo, vea los otros temas. Pero hoy Los tenemos capítulos anteriores. para que lean los capítulos anteriores. Vea los Para que capítulos les cuente. anteriores. Pero sí tenemos un tema bien edificante como cada vez que nos reunimos aquí para compartirlos con ustedes y sobre todo para que se lleve un mensaje que pueda despertarnos, ¿verdad? Bueno, queremos iniciar, para nadie es un secreto, todo lo que ha estado pasando en nuestro país en esta semana. Un hecho muy lamentable que yo sé que a más de uno de los que puede estarnos viendo en este momento, yo sé que alguna tecla le Ha movió. tocado. Si usted está vivo, yo sé que le ha producido o le ha hecho sentir muchos sentimientos, valga la redundancia, que le mueven y que nos afectan a todos, porque ¿quién, verdad? ¿Quién está esperando un hecho como este? O sea, tú estás esperando un hecho como este, sería como un sicario quizá o alguien que no esté mentalmente sano. Increíblemente, siento que la Semana Santa llegó antes en el tema de reflexión y De- pocas veces nos había tocado como reflexionar colectivamente, porque uno habla, toda la Semana Santa se habla de que hay que reflexionar Sí. y pensar y qué sé cuánto, pero yo creo que aunque usted no estuviera en ese plan, hoy lunes, el país se la ha pasado reflexionando. Sí, yo sé que, y precisamente por eso queremos traer el tema, vamos a estar dialogando un poco acerca de las reacciones nuestras, cómo esto nos afecta, situaciones en momentos de situaciones así como esta que pasan, que son inesperadas y que son tan drásticas así, y cómo esto afecta nuestras emociones, cómo esto nos hace sentir, posiblemente muchos de nosotros, bueno, yo comentaba esta semana, y le comentaba a Natalie esta semana, que déjame ver, esto sucedió el lunes. El lunes. Martes. Martes 8. No, bueno, O sea, fue en la el lunes en la madrugada. madrugada, Fue en la martes en la madrugada. mañana, ya estaba como en todos los lados. Yo el Fue martes, martes. yo me sentí el martes como el 11 de febrero, el 11 de septiembre del 2001 fue, ¿verdad? Sí, Lo del sí, 9/11. la Torre Gemela. La Torre Gemela. Oye, literalmente yo me sentí como ese día, como un día raro, como no sé, como pesado, como que tú no querías hacer Es mucho. como, yo digo, lo puedo describir como que el corazón te lo exprime y tú te sientes como angustiado. Sí, yo me sentía raro y cada vez que veía, y creo que comencé un toque de estar viendo el teléfono nada más para seguir viendo cuánto muerto y cuánto herido iba. E ir actualizando, Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, o sea, de nuestros sentimientos con esta tragedia y con... No, y todo lo que vimos, porque todo el mundo se expresó por las redes y todo eso. Yo quisiera preguntarles, ¿qué pasó con ustedes? O sea, primeras impresiones. Porque una vez en un episodio, el suceso, verdaderamente el suceso teníamos que hablar primero, de que el lunes uno se fue a dormir un día regular en su vida
Y el martes uno se levanta y te llega un video por ahí o te sale en Instagram de una vez, se cayó el techo de una discoteca en Santo Domingo. Una discoteca icónica, muchos años de trayectoria. Cumplían 50 años. Cumplían 50 años, eran famosos por tener... 52. Eran famosos por tener fiestas los lunes, que lo primero que a mí me chocó, quizá a mí, porque no estoy muy acostumbrada a la vida de Santo Domingo en general. Porque, ¿y quién ve una fiesta los lunes? Pero fue lo primero que a mí me llegó a la mente. Yo me quedé como, no podía haber mucha gente. Mi mente se lunes fue pa'l ahí que primero. pueda. Exactamente. Mi mente se que Y fue ahí primerito. surge esa frase. Lunes para el que pueda. Mi mente se fue ahí mismo de una vez. Fue como de que, no podía haber mucha gente porque ¿quién va a una fiesta los lunes? Y yo no sé qué pasó por la mente de ustedes cuando se enteraron, pero yo les puedo decir que yo me levanté y vi el video en un grupo de WhatsApp, como la mayoría, y yo veo el video, nunca he visto el lugar, no sé mucho de eso, ¿verdad? Y yo siento que el lugar es chiquito. Yo, wow, se cayó eso, qué duro, espero Dios que lo arreglen hoy, que todo vaya bien. Y es después cuando yo entro a Instagram, porque lo vi en WhatsApp primero, que yo voy como que dimensionando qué tan grande es. Y creo que esa podría ser una de las primeras reacciones que uno ve, que es que cuando algo pasa, o tú quieres hacerlo más chiquito, o tú quieres no verlo en general. A mí me pasó que yo quería como hacerlo más chiquito. Yo no me imaginé la magnitud de lo Es que que era. uno no se imaginaba la magnitud. Yo vi el video, te digo, y yo me pensé como que, se cayó, como si fuera un zinc que se cayera. Se cayó un zinc, va a haber par de heridos, qué sé yo qué, pero ya. Y fue después que yo vi el tamaño de esa cosa. Y siguen pasando cosas, y siguen pasando cosas. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Dónde estaban? Ahora me toca a mí. Bueno, en ese caso, mi reacción va por la misma línea que la tuya, porque el video que ha estado circulando en las redes sociales, la persona que está grabando, pues es arropada también por los escombros, la oscuridad, y uno lo que logra ver es que simplemente se desprende la parte del medio. Ahora, nosotros entendemos la magnitud de la tragedia a través de los boletines. Sí. Porque, por ejemplo, cuando yo vi el último, 200 y pico, ahí fue como que realmente me dolió. Porque no significa esto que si se muere una persona a uno no le duela. Pero como país nunca hubiésemos tenido una tragedia tan grande como esta que impactara directamente el mundo completo. Y lo que más sorprendió de esta tragedia es que tocó a sectores que nunca eran tocados. Tocó Y no todo el me mundo. gustaría que quizás las personas que nos están escuchando me malinterpreten. Lo que pasa es que la mayoría de las tragedias, inundaciones, tormentas, tocan a la masa más pobre. Ahí había de todo. Ahí habían personalidades políticas, empresarios. El deporte. Entonces, fue algo como que puso de luto al país completo. Era imposible. Y sobre todo, como quien dice, a la figura principal de esa fiesta, que era que era el Ruby cantante, Pérez, que claro. Era el cantante. Me gustaría rescatar de lo que mencionaba Grachi ahorita, es la empatía colectiva que uno desarrolla ante una tragedia o un evento adverso como este. ¿Qué pasa? Y quizás, reitero la palabra de ahorita, no me gustaría que se me malinterprete, pero no murió un solo Ruby Pérez. Murieron más de 200 Ruby Pérez. ¿Por qué? Porque el dolor de esa tragedia empezó en sí cuando se determinó que este artista importante para la República Dominicana había muerto. No sé si ustedes logran interpretarlo así. Sí, claro. A pesar de que otros habían muerto, como que el país estaba enlutado, pero como que sintió la tragedia en sí. No, y todo el mundo estaba en la expectativa, De si él no estaba tanto vivo de la o otra, no. sino de qué había pasado con esa persona. Entonces, ¿por qué yo digo que murieron más de 200 Ruby Pérez? Porque ahí murieron personas que dejaron hijos, esposos, esposas, familias, padres también. Y hoy, exacto, entonces hoy, lamentablemente, vemos una situación que escapa de las manos del ser humano. Es lamentable. A veces nosotros no logramos entender la misericordia de Dios, y es justamente ahí cuando la mente y la capacidad finita del ser humano llega hasta su límite. Ahora, el hecho de que mi mente llegue al límite de no entender la misericordia de Dios no implica que la misericordia de Dios
No esté no presente. exista. Entonces, me di cuenta ante esta tragedia que hay una empatía colectiva, el país se unió. Solidaridad también. Yo voy a seguir orando por los corazones. Ahorita ustedes mencionaban la palabra reflexión y en esta semana yo he llegado a la siguiente conclusión. Si el mundo en el 2020, después de haber muerto más de 14 millones de personas, no se arrodilló ante Dios, no creo que exista la posibilidad sincera de este pueblo de arrodillarse a Dios por 200 y pico de gente. No sé si me di a entender, porque a veces en medio de la tragedia como que existe esa esperanza de que la gente dice, sí, vamos para la iglesia, todo eso. Inmediatamente pasa el proceso de duelo, pasa la tragedia, todo el mundo Yo difiero un, vuelve. yo difiero un poco poquito también. contigo de eso. Y Ella es- está muy linda de que yo difiero un poquito difiero contigo. un Yo poco. no estoy de acuerdo, manito. Yo Ok. difiero no, porque, un poco. oye, yo digo, ok. No, ¿Quién habla? ¿Tú o ahora, aclarar que no en todos Se los enojó, se casos. enojó. No en todos los casos. No, pero Te escucho, Natalie. Sí, la parte porque yo difiero. Y es que te digo, puede ser que tú tengas razón, porque al final nosotros vemos noticias y hay cosas que la gente por un par de días, ok, te ha llamado a reflexión o te ha llamado a tal cosa y después las cosas se van pasando. Pero en esta tragedia, ¿qué sucedió? Sí, yo creo que hay muchas personas que han sido movidas. Porque aquí tú ves, es algo, como tú decías, algo colectivo, es algo como que... Es algo muy personal, es algo muy Exacto. tuyo. Esos Es- 14 millones, tú lo veías y No, 10 de que esos millones no, estaban en otro país, que- lejanísimo al no, tuyo. No, que tú ni siquiera lo veías. ¿Por qué que tú no lo veías? Tú lo escuchabas. Tú escuchabas cifras nada más. Aquí nosotros vimos, o sea, todo el mundo estuvo pendiente Oye. la semana completa a no, eso que estaba pasando. y no solamente Y la eso. forma en la que fue. Lo del COVID fue algo global. Tú sabes que tienes que tener cuidado cuando tú dices esa palabra, que ahorita te la banean. Que le den para allá. A nivel mundial, aquí no hay miedo. Que le den para allá. Lo del COVID fue algo mundial, fue algo pues lo global. repite. Esto aquí fue nuestro. Fue muy, muy O sea, esto sentido. aquí Está fue bien. nuestro. Pero déjame. Espérate que yo no he déjame dicho. terminar Déjame que de termine decir. y chuchu. Ustedes terminan y Déjame yo- terminar de decir. Está mira. bien. Esto fue nuestro. Y además de que fue nuestro, República Dominicana es un patio. Sí. Yo lo que... ¿Tú sabes lo que yo estoy haciendo ahora? Yo estoy revisando las caras porque alguna persona en algún momento en mi vida de esas que murieron, yo lo que estoy haciendo es reconocer, quizás por nombre, porque no soy muy bueno con los nombres, no me recuerde, Exacto. pero alguien de esas personas tú te topaste en algún por ahí, momento, te lo cruzaste. porque esto es un patio, ¿tú entiendes? Entonces, aquí, de esas tantas, 200 y tantas personas que murieron, muchas personas y conocidos, por ejemplo, en mis redes, que yo veía que publicaban en los history, muchas personas conocían y eran familia, incluso cercanos de alguna de esas personas desaparecidas. Entonces, yo pienso que aunque relativamente con respecto a la cantidad de habitantes que tiene el país, esas 221 personas que murieron, en algún significado o de alguna forma, por como fue algo interno nuestro, algo que vivimos, algo que nosotros nos sentimos parte de eso, de lo que sucedió. Exacto. ¿Tú entiendes? Porque el tema de COVID, como vuelvo y te repito, fue un tema global. Fue un Aquí, tema- aquí fue- todos nos Espérese, sentimos parte. que me falta. Todos nos sentimos parte porque nos sentimos como uno. Y yo, algo que quería mencionar ahorita, de cómo fue mi impresión y lo que yo vi, porque una cosa fue lo que yo en la noche que no veía la magnitud de la cosa. Cuando yo supe la magnitud, yo lo que le oraba a Dios de que esas personas, porque, señores, a uno le pasaron demasiadas cosas por la cabeza cuando eso pasó. O sea, y ponerse en el lugar, quizá, no se puede imaginar en realidad lo que vivieron esas personas, pero tú te pones a pensar en esa situación, en lo que estaba esa gente y con los videos que salieron a relucir y todo de mucha gente que grabando pudieron escaparse por una cosa y le decían gracias Señor, y
yo lo que le pedía a Dios era eso, Señor, que las personas que estén ahí en medio de su dolor, en medio del quebranto, que todavía tienen un aliento, que están ahí quizá en sus últimas horas de vida, que puedan entregar su vida a ti. Porque al final, o sea, quizá hay muchos comentarios por ahí de gente que dicen que, no, que eso, o sea, en el lugar en el que estaban, la forma en que fue todo, y quizá poniendo, muchas preguntas surgen de por qué Dios quiso eso y diferentes maneras. Pero es como una alerta de dónde está nuestro pensamiento, dónde está como que eso interno que nosotros llevamos, y cuando suceden ese tipo de tragedia, eso que sale. Han hablado mucho, yo ahora tengo 3 cosas que decir. Dame un segundo. Yo sé que tú no vas a decir uno, así que tómate lo que te vas a decir. No, el comentario que yo tengo relacionado a lo que ustedes mencionan lo voy a mencionar ahorita. Y después voy yo. Ahora, yo quiero un segundo. No digo un segundo, digo un minuto. No, Sí, un sí, segundo. pero No, gente. es que no va a ser un segundo, No, es un minuto. es un segundo, ustedes verán. Pero que ya pasó. A las personas que están criticando que si fue una discoteca, que si esto, quiero dejarles saber que Judas pertenecía a la iglesia de Jesús y se perdió. Continúa. 3 cosas. Mas, sin embargo, el ladrón Yo de la no cruz puedo. no pertenecía a la iglesia de Jesús. Y se salvó. Al Y se final, salvó. con eso, quería rescatar. Uno no conoce los corazones. Entonces, Ese es el mensaje. ahí voy por parte. Uno no sabe lo que hay en el... Se hicieron un montón de preguntas, déjame yo tratar de acordarme de las primeras. Una fue cuando nos dimos cuenta que la cosa era grande, y también luego entonces Edwin habló y sí, yo sé, ya para lo de la reacción está tarde, pero pues de lo que Edwin habló, aunque esté tarde, no me importa, una parte... Espérense, porque a veces nosotros respondemos a ciertos comentarios de una gente que está hablando aquí atrás. Y yo creo que el público no está escuchando, esa persona. Ok, no está grabando, pero si Déjame nosotros... yo aislar mi mente de mano negra hablando allá atrás. Entonces, en todo caso, lo que Edwin decía de que muchas personas no se arrepintieron. Volvemos a lo que dijimos al inicio. Una de las cosas que podemos hablar sobre la tragedia es que mientras más distante tú estés de la misma, más difícil es tú empatizar para ella. Aunque se murieran cuántos millones de personas, si son muy distantes a ti, no es igual. Pero ahí mismo, ¿ustedes se acuerdan un comercial que había en tiempo de pandemia? Y era hablando era promoviendo la vacuna en este caso. Entonces lo que hablaba era de ¿cuántas personas tú crees que se pueden perder para que muchos se salven? Y decían, ¿tú crees que 100 gente que se mueran para que se salven 3 millones está bien? Yo decía, no, 100 es mucho. Y 75. 75, se van a salvar como 4 millones, está bien, que sé cuánto. Y le decían, bueno, pues no hay problema. Y abrían el telón y los 75 era su familia completa. Los 75 eran personas que él conociera, eran sus amigos, eran sus vecinos. 75. Se van a salvar 5 millones y se mueren estos 75. Y la moraleja más o menos era 5 millones de conocidos totalmente. La moraleja era más o menos como que tú puedes a veces creer que un número grande va a ser más impactante que un número pequeño. Pero si ese número pequeño está más cercano a ti, es mucho más impactante. ¿Qué es más fuerte? ¿5 o 1? 5. No, 1. Si 1 está así, 1 es mucho más fuerte que 5. Entonces, en ese sentido, esta tragedia fue muy cercana. Vuelvo y digo, yo no tengo una persona que se me haya muerto a mí, por ejemplo. Ni siquiera he herido a nadie. Sin embargo, yo vi a muchos amigos míos poner amistades de ellos, familiares de ellos, mi esposo, clientes de él, gente que yo no he conocido en mi vida. Y uno lo piensa, personas que perdieron sus hijos, personas que perdieron sus padres. O sea, yo tengo una mamá. Mi hermano tiene un hijo. Y la forma como fue también. Entonces, ahí voy a... Mi hermano tiene un hijo, por ejemplo. Yo imaginarme a mi sobrinito de 2 años perder a su mamá y a su papá, porque me lo dejaron a mí para que yo lo cuidara, para ellos irse a algo normal, como una pareja, a lo que fueran. O sea, eso te hace tú ponerte en el lugar del otro. Esa es una. Y entonces lo otro, ya después... sí, 2, Giovanni. Y entonces lo otro que decía
es sobre lo que decía Natalie, y es en el tema de que mucha gente está diciendo que si estaban o si no estaban. Dice la Biblia que el sol sale para buenos y malos, y no sé el corazón de nadie. Malos pueden estar dentro de la iglesia y buenos pudieron haber estado ahí. Pero el punto es que el sol sale para todos. O sea, la gracia y la gracia, la misericordia y las consecuencias de la vida también, porque la gente buena se enferma y la mala también se enferma. La gente buena se muere y la mala también se muere. Con esto quiero recordarles es que, como dijo Natalie, nadie conoce el corazón de nadie. Pero como cristiano, si tu primera acción fue pensar en juicio y no en misericordia, revísate. Sí. Porque eso pasó mucho. Si tu primera acción fue pensar en juicio, estaba pasando esto, estaba pasando aquello, y no en misericordia, revísate, porque si el Señor hubiese pensado primero en juicio y no en misericordia, nace bebecito, mira el mundo y dice, devuélveme, sácame de aquí. O sea, Ya no aguanto ya no aguanto más. Y hay que pensarlo. ¿Cómo es que mi respuesta ante la tragedia y el dolor de otro va a ser yo comenzar a hablar de si tocaba o no tocaba? De si eso fue porque estaban sirviendo al Señor o no. Y no quito con esto que ahí hubiese gente pilísima de impía, como tal vez hubiese gente muy buena. No quito Eso nada no porque viene no al caso. conozco a nadie. El punto es que tú no conoces a nadie. Tú irte a ir directamente es como que se le olvide que hay iglesias, hay una iglesia en Estados Unidos, se me olvidó ahora mismo dónde, donde se entró un tipo a tirar tiro. En la iglesia, en el medio de la iglesia, esa gente salieron de su casa pensando que le iba a pasar algo. Ellos fueron a la casa de Dios. Y entró un tipo a tirar tiro. En Estados Unidos hay tiroteos en escuelas y en muchísimos lugares donde la se gente está salió haciendo las cosas normal. supuestamente. Un muchachito en una escuela. ¿Por qué ahí uno no va con su juicio y su vaina? Exacto. El Señor no está buscando a un pueblo que esté directamente a déjame recordarte que la paga del pecado es muerte. Lo dice la Biblia, vaya, léalo. Lo que está buscando un pueblo que vaya a decirle, la misericordia de Dios se extiende para ti también. Hubo una muchacha que yo sigo en Instagram que publicó hoy algo y decía como la misericordia de Dios se muestra en pequeñas cosas. Del lunes para acá se mantuvo un buen clima. No había llovido. Eso fue obviamente la semana pasada. Y el viernes comenzó a llover, cuando ya se había terminado de limpiar. Como si, O sea, como si nosotros, la misma, como nosotros como si la estamos misma tierra. tanto y como nosotros estamos tan atentos a las malas cosas, o sea, a las cosas negativas en cierto sentido, y de esos pequeños detalles. Nos olvidamos. Ese gran mensaje, o sea, ¿qué Dios tiene detrás de esta situación? O sea, qué bueno podemos rescatar de esta situación tan trágica que en cierto sentido nos conmueve a nosotros en nuestro día a día, como pasó precisamente con el COVID. O sea, vuelvo y menciono el COVID. Vuelvo y menciono el COVID. Diga, mano negra. ¿Qué se puede sacar bueno de un lugar que se cayó el techo a muchísima gente y le explotó? ¿Qué se puede sacar bueno? ¿Qué Exacto. se puede sacar bueno de una tragedia? De una tragedia en No este se caso. saca buena la tragedia, porque no es que Mira, la tragedia yo- sea buena. No, Eso de no. la tragedia nada, pero sí hay cosas que se pueden mejorar. En este país eso es otro tema, cosas de infraestructura, de chequeo, de todas esas cosas, pero eso es algo que en este país se va a reforzar quizás desde ahora en adelante. Le van a dar mantenimiento a uno de los puentes en Semana Santa ahora en esta semana. Entonces, esas son cosas que por esa tragedia, eso se puede mejorar. Vimos un país que estaba más unido. Y yo creo que mucha gente, por esa tragedia, mucha gente se van a acercar a los caminos de Dios. Más que eso, yo también entiendo que lo que nosotros debemos analizar acerca de la tragedia, porque la tragedia no es controlable por nosotros. Tú sabes, ninguno de nosotros podía controlar que eso pasara, ni siquiera los que estaban ahí. Incluso se han ido muy a decir que quién tiene la culpa o qué sé yo cuánto. Eso no es una culpa de una sola persona, tú sabes. No hay una sola persona que tú puedes decir que porque fulano fue el que tuvo. No, realmente no. Eso es algo muy grande que no lo vamos a discutir hoy en día. Pero si ya tú tienes algo de lo cual tú no tienes responsabilidad ni pudiste detener cómo sucediera, lo que te queda es analizar sus partes y decidir qué tú puedes sacar de ahí
con lo que hay. Porque lo que no es O sea, cambiable ya para lo ti, malo tú no lo puedes evitar. o sea, lo que no es cambiable para ti, fue la tragedia. tampoco tú ganas nada con estarte lamentando de algo que no es cambiable para ti. Tu lamentación y tu preocupación no van a cambiar nada de lo que ya sucedió. Antes de esa pregunta, iba a tener un derecho a réplica ahorita, pero para avanzar en el tema no lo voy a Ay, hacer. shu. Me refería ahorita en cuanto a la naturaleza del ser humano. Lo primero que la Biblia dice es que Dios no puede ser ni burlado ni engañado. Y empecé diciendo que debemos orar, tanto para que nosotros vayamos constantemente a un arrepentimiento genuino y que esos familiares y que las personas y que cualquier dominicano o dominicana que entre en un proceso de reflexión, el Espíritu Santo le ayude a entender el mensaje de la providencia de Dios. ¿Por qué? Y lo mencionaba. Ante una necesidad o tragedia o circunstancia, usted va a ver a la gente diciendo, sí, Señor, te alabamos, vamos para la iglesia. Y hemos tenido muchos casos. Ahora, cuando pasa la tragedia, cuando pasa la situación, cuando ya nos reponemos a la vida cotidiana, como que esa naturaleza que llevamos dentro, y dice la Biblia que tiene tendencia a ¿qué? Al mal. Aprendí en el proceso de lo de mi mamá que Dios no saca nada bueno de ninguna tragedia. Dios lo que hace es, en medio de la tragedia, sacar algo bueno de ti. Que tú te des cuenta de qué el Señor te creó, de qué tú estás hecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora mismo, y ustedes muy bien lo saben, nosotros todos estamos en la primera etapa del duelo, que es en la negación. Nosotros ni creemos que eso ocurrió, Una pesadilla. aún viendo los videos, cuántas cosas. Entonces, si no lo creemos que pasó, mucho menos vamos a creer que un Dios desconocido tenga algún propósito. Por ende, recomiendo a que nosotros podamos entrar en un proceso de reflexivo y que más adelante le demos la oportunidad a Dios de darnos a entender el propósito que Él tiene para con nosotros. Porque si estamos negando la tragedia, mucho menos vamos a entender el propósito de Dios. Muchos de esos familiares van a ver dónde estaba Dios cuando eso ocurrió, pero lo van a ver después. Muchos amigos también lo van a ver después, porque en medio de la tragedia, tú lo único que tú te encierras en tu dolor, en tu aflicción, tú no recibes consejo, absolutamente nada. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Orar los unos por los otros, que el Señor consuele a esos familiares, que los que están heridos en los hospitales puedan recuperarse, porque hay algo aquí. Los que estaban ahí terminaron teniendo un trauma. Nosotros, una crisis, lamentablemente. Hay personas que no duermen bien, hay personas que le dan mente, un sinnúmero de cosas que el país completo tiene que ponerse en función y restablecer en su debido momento su salud emocional. Creo que eso mismo, en ese tema, cada quien apoye desde la posición que tiene disponible. Si usted puede apoyar, qué sé yo, donando sangre, done sangre. Si es donando dinero, ya no, pues ya terminaron las labores de rescate. Pero muchas personas se unieron para las labores de rescate, para ayudar con comida, con agua, con cosas que necesitaban los rescatistas. En ese sentido, creo que todo el mundo debería tratar de ser útil en el lugar que tiene posible. Si tu utilidad es orando por los otros, si tu utilidad es escuchando a otras personas, si tu utilidad es donando sangre, si tu utilidad es apoyando con los conocimientos de tu carrera, lo que sea que tú tengas, el tema está en que el pueblo de Dios nunca debe ser indiferente ante el sufrimiento de la humanidad. Algo que yo me he dado cuenta con respecto a nuestro país y con respecto a Dios, es que este país es bendecido por Dios. O sea, yo entiendo que las cosas que suceden en este país, si usted ve un poquito más allá y lo ve con un poquitito de fe, yo pienso que no son eventos fortuitos. Son eventos que algún mensaje. Y como bien decía Edwin aquí, esta situación quizás no, ahora mismo no podamos, hay muchas personas que están en ese proceso que van a bloquear cualquier
mensaje quizás para poder interpretar bien si viene de Dios, si viene... Pero en el momento cuando lo haga, que en algún momento Dios va, por su misericordia, le va a permitir llegar. Y si se topa con este video, yo entiendo que desde el punto, eso es mi punto de vista personal, que lo que sucede en este país, lo que pasa en este país, así como tú decías, la manifestación de eso, de la lluvia, que luego que se terminó toda la jornada, entonces comienza a llover, que pase este evento precisamente antes de la Semana Santa, días previos, desde el mismo hecho de cómo se integra todo un pueblo a poder solidarizarse, a estar pendiente, a poder... porque eso lo llevamos como en nosotros. Un pueblo que oraba, Que las ahí- iglesias orando. Mira, ahí te interrumpo, pero con amor, porque uno se vive quejando del gobierno, pero ahí hay que darle su payola. Sí, sí, no, Mira, ahí pero que te estoy diciendo. tantas instituciones trabajando Claro, juntas, gente claro. que no dormían. Claro. Hay que valorar el esfuerzo. Incluso de fuera vinieron a Sí, enarbolar sí. o a resaltar el desempeño de las autoridades No, que hay- estuvieron hay- ahí. Señores, hay Entonces que yo tengo tener- una pregunta. Hay que tener cojones, en verdad. Sí, ahí. Para estar en esa. O Viendo sea, gente despedazada, viendo gente Sí, ahí. sí. señores, hay que en realidad honor Y a quien no días, merece, y en días. verdad. O sea, esa gente Sí. duraron días. Y yo en te el digo sol de Santo Domingo. algo que quizá podemos sacar de esto. Bien lo dijo Edwin, todos los afectados van a pasar por su proceso. Y yo sé que el país entero, emociones y situaciones y trauma, porque esto es un trauma para el país completo. Esto va a ser algo de la historia, una tragedia total. Pero sí algo que podemos sacar es que yo creo que las personas a partir de ahora, por lo menos los dominicanos conscientes, vamos a aprender a valorar más. Señores, ¿cuánta gente nos mencionó? Usted no sabe cuándo va a ser su último abrazo, su último beso, su último todo, porque es que nosotros estamos de paso por esta vida. O sea, ahora estamos aquí, pero el segundo, yo no sé qué me pueda pasar cuando yo salga de aquí. O sea, somos todo y somos nada. Entonces debemos nosotros aprender a valorar esos momentos y a vivir, el día a día, en realidad, como en realidad queremos. Ustedes entienden que La gente te está escuchando ahí. sí. Ok. Ustedes entienden que ese suceso, El ronquito de Agüey. ese suceso que pasó Que no quiere sentarse aquí. es una advertencia de Dios para nosotros. Y a raíz, Como pasó cuando tú chocaste la CRB. Así Ok. mismito. entonces, Una advertencia. Dios usó a esas personas, la muerte de esa persona, entonces, para darle una advertencia a nosotros, mató, vamos a poner, a 200 y pico de personas para que Tú otros ves, se ya arrepintieran. tú te estás metiendo en un terreno donde van a salir muchas preguntas. Sí, pero que Pero estoy que salga la preguntando, pregunta, yo estoy te preguntando diría porque ahí. en base a esto fue que pusimos este micrófono aquí atrás, para que yo preguntara, porque yo quiero saber si eso fue en realidad una advertencia que Dios nos está dando a nosotros para que quien esté flojo apriete y quien no esté, entonces que se meta en el cristianismo, en el seguimiento del Espíritu. Y ya se quedó ahí. Sí. Yo creo Espérense. algo. Vamos los dos, amigos. Yo creo Vamos los algo. dos. Y después voy. ¿Cuál de los dos va? Yo pensaba que íbamos cerrando. Un segundo. No te creo. El no. segundo Mire. del profe. Difiero del pensamiento popular de que Dios utiliza elementos naturales como advertencia. Dios no necesita utilizar ni un terremoto, ni pierde tiempo en eso. Dios utiliza su palabra como advertencia. Cuando tú te encuentras con ella, es un consejo, una advertencia. Entonces, decir, que Dios mandó un terremoto a Haití para advertirlo. Dios no necesita utilizar elemento humano como para ser adorado, porque entonces tendríamos a un Dios que nos obliga de una forma u otra a creer en Él. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Que la palabra de Dios es clara. Nuestras decisiones traen buenas o malas consecuencias. Y a fin de cuentas, esas decisiones usted puede asociarlas con un sentido espiritual o un llamado
de Dios. Voy. Por ejemplo, yo entré a la iglesia después que se explotó una planta de gas, Tamboril, un Licey. distrito municipal de El De Licey Santiago. fue. de Tamborín, ahí cerca de la zona franca. Ok. ¿Qué pasa? Yo estoy en una montaña y veo que del cielo sube amarillo completo. Yo iba a una iglesia evangélica, pero no tenía conocimiento. Yo lo que hice fue, dije, a mí se me salió eso. Llegó Jesús y me perdí. Eso fue lo único. Y al día siguiente en mi trabajo entró justamente una persona. Y esa persona me dio un estudio bíblico. Al cabo de 5 o 6 meses me bauticé y estoy aquí 16 años, gracias a Dios, en la iglesia. Entonces, para esas personas que perdieron miles de pesos y quizás se perdieron vida, no ven esa situación como yo la estoy viendo. Dios la utilizó como propósito para traerme a su iglesia, pero un caso aislado de eso. Entonces yo creo que lo único que Dios utiliza como advertencia diaria es su palabra. Voy. La pregunta de si para salvar a otros se perdieron estos 200. Yo diría honestamente que la muerte, y lo dice el argot popular, es de la poca cosa segura en esta vida. La muerte es una de las cosas que tenemos segura en esta vida. ¿Por qué digo eso? Uno no sabe cuándo se va a morir, pero no sabe que toca, ¿verdad? Entonces, utilizar algo que está seguro para advertirte a ti de otra cosa, yo entiendo que no sería la manera en que Dios iría a actuar, porque la muerte ya se sabe que viene. Sin embargo, lo que yo sí creo es que todo en la vida es retroalimentación, es feedback para ti, para tu vida. No es que la muerte de otra persona te va a ti a decir, ay, tengo que cuidarme para morirme. No, es que tú ver la muerte de otra persona te puede a ti llegar a reflexionar en la tuya, sin que sea de que independiente de cuál fue la otra persona que falleció o no falleciera. Con esto es el hecho de que todo lo que está pasando no es que sea una advertencia, es que es información valiosa. Es información valiosa para ti, que puede ser una advertencia dependiendo de en qué camino vas tú. Pero puede ser una motivación a seguir en el buen camino dependiendo del camino que vayas tú. Entonces, más allá de que fuera una advertencia o no fuera una advertencia, es el camino tuyo. Es cómo va a ser internalizado por ti. Porque para una persona que esté alejado de sus padres, sin aprovechar cada día, no tiene ni siquiera que ver con cristianismo, con si me voy a perder o no, sino con cuánto tiempo voy a tener a mi familia. Para una persona que lo que esté, por ejemplo, es, qué sé yo, pensando en que no voy a hacer ciertas cosas porque tengo miedo, déjame dejarlo para después, puede ser que tanto tiempo a mí me queda para hacer cosas. Entonces, más que uno ponerse en el lado de que sea una advertencia, de que sea triste, de que sea bueno, de que sea aquello, es qué información valiosa esto te deja a ti, porque el día a día sigue pasando y tu vida es lo suficientemente importante y valiosa para que tú decidas qué hacer con ella hoy. Algo que me... Porque yo quiero que tú... Así, porque tenemos que cerrar y todo, atento a eso. Exacto. Estamos en Semana Santa. Algo que me llegó a Santa. la mente con la pregunta es que, a final de cuentas, o sea, todo lo malo que ocurre en esta vida es producto del pecado. Vivimos en un mundo de pecado, un mundo donde no es perfecto. Y en realidad, Dios nos creó originalmente no para que muramos. Dios nos creó para tener vida para siempre. Pero lamentablemente entró el pecado y entonces todo lo malo, todo lo que viene, toda la muerte que es producto de eso, viene por eso. Y con eso que tú decías me llegó a la mente la forma en que tú llegaste a los caminos de Dios también, que fue a través, quizás, que tú lo has mencionado varias veces, testimonio, quizás no aquí, pero lamentablemente murió alguien y eso te hizo recapacitar en ese sentido. Quizás tú lo cuentes después. No sé si quieres Sí, compartirlo. lo voy a contar después, ya para no cansar, pero rescatando todo lo que ustedes han dicho. Yo entiendo, porque también la palabra de Dios dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Verdad? El mundo y todos los que en él habitan y todo lo que sucede en él. O sea, Dios hace recurso de todo lo que él ha creado para él mandar mensaje y señal. Para mí, ese es mi punto de vista.
sobre esto. O sea, Dios puede hacer, así como Dios habla a través de su palabra, habla a través de su naturaleza y todo lo que él ha creado. Ese es mi punto de vista. Así es. Hay un texto que fue el que me ayudó a sanar en un momento de tristeza profunda. Y a mí me gustaría compartirlo tanto con ustedes como las personas que nos están viendo o nos están escuchando. Y se encuentra en Salmo 147:3. A partir del texto, entonces, me gustaría puntualizar 5 lecciones importantes. El texto dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. A mí me impactó el texto, me ayudó. ¿Y qué aprendí? Primero, Dios no causa el mal. Segundo, Dios está presente en medio del dolor. Eso lo aprendí yo en mi proceso. Cuando nadie me aconsejaba, cuando nadie me orientaba, me encontré con ese texto. Lo asumí como parte de mí. Entendí que realmente Dios tiene la capacidad de vendar mis heridas, de sanar mi corazón. Tercero, Dios se manifiesta a través de otras personas. Y ustedes lo han dicho. Dios saca provecho y puede sacar provecho a cualquier circunstancia. Y un punto importante que nosotros mencionamos en el primer episodio sobre despertar: el ser humano duerme en muchas áreas de sus vidas. Por ejemplo, el cristiano va a despertar con esta tragedia una parte de su vida espiritual. Pero el ateo, yo sé que esa tragedia le va a servir para despertar una área de su vida. Es decir, que todos seremos tocados. La siguiente es que el dolor no es el final. Hoy no entendemos esta tragedia, no entendemos esta situación. Entendemos a Dios. No entendemos a Dios, pero llegará un momento Estamos que enojados. sí. Exacto. Ahora, la que más me gusta es esta. Dios da propósito al sufrimiento. A veces nosotros entendemos que el sufrimiento da el propósito al dolor, y por el contrario. Esto es un momento para nosotros reflexionar, es un momento para nosotros pensar, es un momento para nosotros retornar, arrepentirnos, es decir, volvernos a Dios, y entonces Dios se volverá a nosotros. No es verdad que República Dominicana sea un país religioso o un país de cristianos. Eso no es verdad. Ahora, lo que sí hacemos un llamado es que cada persona pueda vivir una vida plenamente, como dice la palabra de Dios. ¿Por qué digo esa parte? Porque a pesar de que somos un país meramente religioso y nos consideramos Creyente, di. exactamente. Somos un país creyente. Exacto. La gente no niega la existencia de Dios. Exacto. Y esa es la ventaja. A pesar de que somos un país creyente, tampoco dejamos de ser un país un poco rebelde. Entonces Dios nos está llamando, Dios está dispuesto a perdonarnos, Dios está dispuesto a vendar, Dios está dispuesto a sanar nuestras heridas. Usted que nos está viendo, sea empático con los demás. Si su comentario u opinión no va a ayudar a alguien en las redes sociales, Cállese la boca. comente. haga silencio. Cállese Porque la boca. el mundo ya está cansado de comentaristas. El mundo ya está cansado de motivadores. El mundo necesita personas que alienten e inspiren a los demás a transformar su propia vida. Y yo entiendo que precisamente por eso traímos este tema, para que saquemos de esto algo bueno, algo que nos deje a nosotros o marque una diferencia en nuestra vida a razón de todo lo que despierte esto, porque al menos religioso y al más ateo esta situación lo puso a orar. Y situaciones así que suceden lamentablemente por el pecado que hay en el mundo y por nuestros errores, son en estas situaciones como nosotros aprendemos. Ojalá que no tenga que volver a pasar otra situación similar para nosotros tener que volver a reflexión. Voy a pedir algo que nunca, en más de un año me parece, nunca hemos hecho. Si no hay mucho que pedir, vamos a orar brevemente por las personas que nos están viendo y esas personas que ahora mismo están pasando por un momento difícil. ¿Le parece bien? Sí, sí. Como vamos a orar y vamos a acabar, me gustaría
decir y rescatar ahí. El conocimiento de Dios, la religión que usted elija, lo que sea que usted crea, el conocimiento de Dios no es lineal. El conocimiento de Dios no es ya, tú llegaste aquí y ya. Tú eres santo ya. El conocimiento de Dios es una escalera. Cada día tú vas conociendo pequeñas cositas. Y estamos todos en la escalera, pero no en el mismo escalón. En el escalón en el que tú te encuentres hoy, apreciar el regalo que es la vida hoy es algo que nos gustaría que todo el mundo sepa. En el sentido de que lo que sea que tú estés conociendo hoy, de la manera en que tú estás viviendo tu vida, hoy importa. Las decisiones de hoy tienen mérito y valor. No esperes a el año que viene para tú decidir conocer más de la misericordia, del amor, del servicio. No esperes a una tragedia para tú darte cuenta de que ayudar a otras personas trae alegría a tu corazón. Porque muchas personas se unieron para apoyar, para dar amor. No hay que esperar una tragedia masiva para dar amor. Y por medio del amor se conoce a Dios. Muchas veces sin estudio bíblico, muchas veces sin sermones, muchas veces... Hasta sin pisar una iglesia. Muchas veces hasta sin pisar una iglesia. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Y mientras tú te ejercitas en el amor, tú puedes conocer más de Él. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en este momento. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Oramos de manera especial en este momento por cada persona que ha perdido algún ser querido, cualquier persona que quizás tenga algún herido en algún centro de salud, que tú le puedas dar paz, que tú le puedas dar tranquilidad. Sabemos que es un poco difícil poder entenderte en momentos como estos, pero ayúdanos, Señor, a entender que tú sanas nuestras heridas y tú sanas también el corazón quebrantado. Queremos también presentarte a la persona que quizás está viendo este episodio, que tiene ese teléfono agarrado en mano, que nos está viendo a través de una computadora o nos está escuchando. Tú conoces sus luchas, Señor. También venda y sana su corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi gente, este ha sido el episodio por hoy. Síganos en nuestras redes. Comenten este episodio si tienen algún pedido de oración. Y vamos a seguir proclamando que hay un Dios que vive, hay un Dios que quiere despertarnos y hay un Dios que viene muy pronto a buscarnos a todos. Que Dios le bendiga mucho. Esto es Away Studio 5.